Buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una actividad ligada a lo que se venía trabajando con el profesor Mauricio, que es sobre la Revolución Mexicana, ¿cierto? Entonces ya sabemos el contexto histórico porque lo hemos venido trabajando, sobre la revolución, por qué se generó la revolución y quiénes fueron personajes claves en todo este proceso, ¿no? Pero además de eso, vamos a hacer algo donde ya comienzan a intervenir lo que es el arte, ¿sí? Como por ejemplo lo que son murales, lo que son corridos, etc. En el contexto de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Bueno, ¿alguien quiere decirme por qué se generó la Revolución Mexicana? ¿Nada? Porque por la desigualdad, ¿no? Porque había muchos campesinos que no tenían derechos del trabajo. Muy bien. Entonces, acá se presentaron varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un personaje que hemos visto mucho. No, de la Revolución Mexicana. Que lideraron los ejércitos del norte y del sur. Pancho Villa, muy bien. Pancho Villa, ¿y quién era el otro? Zapata. Estos dos personajes fueron bastante relevantes ya que ellos se armaron con los campesinos y dijeron como que estamos cansados de esto, vamos a tomar cartas en el asunto. Y apoyaron a un señor que después subió al gobierno y lo derrocaron. ¿Por qué lo derrocaron? Más allá, va más allá. Porque no cumplió, ¿sí? Entonces todo esto generó un conflicto del 1910 al 1920, ¿no? Todo ese periodo fue la Revolución Mexicana. Correcto. Entonces ya sabemos el contexto de la guerra civil, la revolución, etcétera, ¿cierto? Pero frente a todo esto aparecieron varios movimientos culturales y artísticos, ¿sí? Entonces, muchas cosas que querían generar ciertos personajes a la hora de generar conciencia era acceso universal, ubicados en edificios donde todos vieran la intervención del arte, ¿sí? Que era lo que les explicaba anteriormente, que era como que en universidades, en sitios públicos, pero lo que querían ellos era educar. Había algo que teníamos siempre en ese momento y era que la mayoría de la gente, el 80% de la población vivía en sitios rurales, ¿cierto? Que es todo lo opuesto a lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, debido a eso, no había alfabetización. Entonces la gente no sabía leer, no sabía escribir, no sabía muchas cosas. Entonces unos personajes con cierto poder económico estaban en contra de eso y querían cambiar esa situación. Y es donde comienzan a darse cuenta que visualmente se podía educar a la gente, ¿sí? Entonces acá es donde comienza todo el tema del muralismo. Y aparecen personajes como Rivera, Orozco, y Siqueiros. Estos personajes fueron los más relevantes. En este tema del muralismo. Fueron como los pioneros, los que hicieron famosos el muralismo. ¿Listo? Entonces, para ellos, ¿qué creen ustedes que se podía representar en esas imágenes?
teniendo en cuenta el contexto que hubo de acá. La libertad, sí, muy bien. Los derechos de trabajo. ¿Qué más? Ellos querían educar a través de las imágenes. Eso era lo que querían ellos. Ellos querían protestar, hacerle saber a la gente que eso no estaba bien, que habían cosas por cuales podían luchar. Entonces ellos en esos murales hacían sátiras y hacían una representación de todo lo que había dejado la guerra. Los muertos, las sangres, las expropiaciones de la tierra. ¿Sí? Entonces todo esto generó ese movimiento. Por ejemplo, ¿ustedes creen que podrían hacer algo similar? Sí. ¿Cómo que? O sea, digamos, si ustedes tuviesen una cartelera para hacer un mural, ¿qué pondrían en ese mural? Algo que ustedes quisieran protestar. ¿Qué se les ocurre? Igualdad de género. Igualdad de género, ok. La escucha. Ok. Que no nos ignoren. Ok. Y en un poquito se trabaja en un contexto de estudiantes, de colegio, de esto, de aquello. En los puestos, hay mucha gente que está muy conforme con la calidad de los puestos y a veces de las instalaciones. Entonces, ¿ustedes creen que podrían plasmar eso en una carrera? Ok, entonces más adelante vamos a ver cómo podemos hacer eso. Otra cosa que se vio en ese movimiento cultural fueron los correos. ¿Alguien tiene idea de qué son los correos? ¿Qué se les viene a la mente con correos? Música, ¿es verdad? Pero entonces los corridos originales surgieron en ese periodo. Y lo que hacían en los corridos era contar las hazañas de estos personajes. ¿Sí? De contar lo que estaban haciendo los personajes, las historias, también hacían sátiras frente al gobierno y todo eso. ¿Han escuchado la cucaracha? Sí. ¿Cómo es la cucaracha? Ya no puede caminar. Exactamente. Entonces eso se utilizaba como una sátira unos dicen que hacia el presidente que querían derrocar y que estaba como porque iba perdiendo, o a Pancho Villa le decían la cucaracha también. Entonces hubo un momento en el que el tipo estaba así, se quemó un pie y entonces comenzó a caminar raro. Entonces de ahí viene la canción de la cucaracha, la cucaracha. Entonces todo esto nace de acá. Y fueron movimientos culturales que sirvieron para dar voz, para expresar cosas que la gente no quería que se expresaran. ¿Sí? Entonces, si ustedes se pueden analizar ahorita, desde su punto de vista de la actualidad, ¿qué otras cosas creen que se presentan así, pero de otras maneras? Por ejemplo, digamos, ¿qué expresiones artísticas? Como por ejemplo de la música, fotografía, muy bien. ¿Qué otras cosas? Algo como más urbano, que ustedes digan como que más urbano que ustedes se dan cuenta. Exactamente. El graffiti fue y es un contexto de ahora que se utiliza para hacer todo, pero de una forma más street, digamos, más calle, más urbana. ¿Qué otra cosa a nivel musical? ¿Sí? A nivel musical. El rap. Muy bien, el rap ha sido utilizado también para hacer ese tipo de sátiras, ese tipo de cuestiones para la protesta, ¿no? Por ejemplo, estoy en contra del gobierno, ¿listo? ¿Alguien tiene preguntas e inquietudes? Todo claro está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una especie de prototipo o un premural, ¿sí? Entonces, ¿a ustedes hay alguien que sepa hacer, no sé, que sea creativo, que sepa escribir chévere, que esto, aquello, para hacer grafitis o letra bonita? Debe haber alguien. Ok. Eso, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si miran hacia allá, tenemos una cartelera en blanco. ¡Uf! ¡Qué cartelera! ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicieron ellos,
pero en nuestro contexto. Lo que ustedes dijeron, igualdad de género, derecho a mejores instalaciones. Vamos a hacer como esto para que, digamos, si las llegásemos a pegar en algún sitio, la gente entienda que ese es el movimiento de nosotros, que queremos transformar. ¿De una? Corta. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Alguien que tenga una letra. Pero ya sabes qué vas a hacer. Ya sabes por qué quieres protestar. Ya sabes cómo utilizar el arte para que sea todo esto. ¿Sí? Vale. No me jodan, pero yo me siento Lo bueno del arte es que no es perfecto. Aprendan, porque nos van a estar todo el tiempo. Bueno, entonces, a ver, venga aquí. Sí. ¿Dónde te gustaría pegar? Ya, pero acá hay más para que no toque igual. Igual ahorita ya pueden ir decorando entre todos. O sea, la idea es que hay más de lo que ustedes se venir a la vida. Yo no sé. Pues la idea es, digamos, que toquemos los temas que estábamos bueno, ¿ese dónde lo pegamos? Abajo. Sí, me prestas el pegamento. Pero si rayara se lo tiran. Listo. ¿Qué más? Usted plasme algo que le gustaría cambiar de esto. Sí, del colegio, de su contexto, algo que por lo que usted quiera contestar. Donde usted puede utilizar el arte para hacer saber algo que quiera cambiar. Sí, o sea, utilice el arte como medio de protesta. Ustedes, no sé, alguno. Ya no. Sí, pues sí, eso. Pero yo haré lúzcase con la letra, lúzcase con lo que es. ¿Qué? No, la cartelera no puede crear espacios.
O sea, tienen que aprovechar todo eso. Cosa que digan, oh, sí, qué hora de hacer tanto, 9, 1. Uy, güey, mala, ella es mala. No, gracias, primero. Sacaron a la bestia. Cumplimiento con. Deberían estar seguros, pero más a las cosas más sí. Mejor. Dice 9-1, deja mucho Ya caí. Acá caben muchas cosas. Uy, qué rayo. Me faltó punta. Me faltó caer. Pégate. Oye, sí, Tania, ya puedes. Creo que uno. Uy, por sacaron al profe. Pero
¿Has un libro? No, no tiene cara. No, ahí no me importa la verdad. Claro, lo tiene. Ya ayudamos. ¿Se le quita el audio? No. Yo enseño. Ya voy. Yo quiero enseñar. Espérese. Dale con un cuchillo, una escopeta. ¿Quieren hacer una... ¿Empieza a dibujar? No. Allá, casi una acá 46. Acá 46. Una grosa. Ya se pasó. Una con 7. Si oye alguno. Gracias, vos. Pide cuánto. ¿Cómo así que van a dibujar? Le sabe, Luisito. Yo quiero, acá yo voy a hacer una comunidad. No sé, ponemos acá. Hagamos Acá pueden hacer una haga uno. Oh my god. Oh yeah. Oh my god. ¿Qué? ¿Hacer qué? Ya se lo dije. Si me dicen que lo haga, lo hago. Bueno, sí, que lo está grabando, mire que está grabando. No la seguro. Ya lo que ya se atrás tiene.
sería cabrón. Gallo, ¿cómo va mi firma? No como sea. No, tiene que ser. Ok, muchachos. Entonces, eso que acabamos de hacer, esa intervención que hicimos allá, es algo muy superficial de lo que podría llegar a ser el arte, ¿sí? Pero, digamos, más allá de que sea lindo, que no sea lindo, que sea estético o no sea estético, la idea de todo esto es que ustedes sean conscientes que eso es una forma de hacerse oír, de hacerse escuchar. ¿Sí? Si digamos, si ustedes pintan, si ustedes dibujan, si ustedes escriben, si ustedes tienen algún tipo de relación con la música, háganlo para que se den cuenta que más allá de que si es bonito o no es bonito, es una herramienta para que puedan utilizarla para protestar incluso si quieren, o para hacer lo que ustedes consideren que está bien, ¿no? Entonces aprovechen el arte y dense cuenta que, digamos, con temas académicos como la Revolución Mexicana, o como temas académicos como, no sé, las matemáticas o la literatura, se puede llegar a hacer arte, pero también se puede hacer con un sentido social, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado la clase y muchas gracias por la